Para la segunda semana del mes de mayo del proyecto ECAM Química, tercer grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Balanceo de ecuaciones parte 1. En esta actividad, mediante esta herramienta computacional de hoja de cálculo, vamos a aprender el significado de balancear reacciones químicas y en esta primera parte trabajaremos con las llamadas reacciones de síntesis, en las que varias sustancias reaccionan para formar otra. Tomemos por ejemplo al aluminio más el oxígeno reaccionan para obtener el óxido de aluminio. Como podemos notar, en la parte izquierda de la ecuación anterior hay un solo átomo de aluminio representado y en la parte derecha hay dos. Esto indica que la ecuación no está balanceada. Vamos a, mediante este procedimiento, a encontrar el balanceo y para que se familiaricen con la herramienta y el diseño de él, del lado superior tenemos a los reactivos y lo que hay que colocar es el coeficiente con el cual podríamos de alguna manera con un cálculo mental estar experimentando para obtener el balanceo. Del lado izquierdo aparece una tabla en la cual me va a ir indicando el número de átomos de cada elemento y del lado derecho, dependiendo del coeficiente que también manejemos en el producto, vamos a obtener esta cantidad de átomos en cada uno de los elementos. Si nosotros empezamos a probar y mencionamos de que si aquí tengo 2 aluminios y del lado izquierdo tengo 1, lo más lógico es escribir ahí un 2 y vemos que ya empezamos a ver de que si aquí estamos considerando de que sea un 1, vemos que el número de aluminios sí corresponde, pero el número de oxígenos no. Del lado izquierdo tengo 2 átomos de oxígeno que forman la molécula de oxígeno y del lado derecho tengo 3 átomos de oxígeno, por lo tanto no hay un balanceo. Una estrategia sería ver precisamente el elemento que aparece en el reactivo y en el producto que tenga diferente coeficiente y uno sea par y el otro impar. Esto, una estrategia sería escribir aquí un 3 moléculas de oxígeno y eso me va a dar 6 átomos de oxígeno y del lado derecho escribir el 2 que tiene el oxígeno. De esta manera obtenemos que sí tenemos 6 átomos de oxígeno en el reactivo y 6 átomos de oxígeno en el producto, pero en la parte superior el aluminio tiene 2 y del lado derecho tiene 4. Entonces la forma sencilla sería escribir aquí un 4 y de esa manera logramos el balanceo de esta ecuación. De esta forma, en la página 101 del libro de ECAM de química nos aparece en forma muy lúdica la manera en cómo es que se agrupan tanto los átomos como las moléculas de oxígeno. Las moléculas de oxígeno siempre tendrán que ser en forma diatómica, por lo tanto eso justifica el que tengamos siempre por pares. En la página 102 dice, responde la pregunta anterior, ¿cuántos átomos de aluminio se necesitan? En este caso ya balanceada, serían 4. ¿Y cuántas parejas de átomos de oxígeno? Serían 3. Otra forma de decirlo sería ¿cuántas moléculas de oxígeno se necesitan? 3. Y estas 4 átomos de oxígeno y las 4 moléculas de aluminio y 3 moléculas de oxígeno van a producir 2 moléculas del óxido de aluminio. Otra reacción que tenemos aquí en el libro sería la siguiente. El nitrógeno, que también es diatómico, reacciona con el oxígeno, que es diatómico, para formar el óxido de nitrógeno. Y de esta manera empezar con el balanceo. En este caso, empezaríamos nuevamente con la estrategia que acabamos de mencionar, donde notaríamos, por ejemplo, aquí que el oxígeno tiene 2 en el reactivo y en el producto tiene 5. Entonces la estrategia sería aquí escribir un 5 y acá un 2.
Y de esa manera justificamos que el oxígeno tenga en el reactivo 10 átomos de oxígeno y en el producto 10. Pero nos está faltando el nitrógeno, que del lado del producto ya tenemos 4. ¿Qué nos falta? Justificar en el reactivo. Si tengo aquí que es diatómico, entonces me hacen falta 2 moléculas de nitrógeno y ya con esto se justifica. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de nitrógeno se necesitan? 2. ¿Cuántas moléculas de oxígeno? 5. Y se forman moléculas completas de óxido de nitrógeno, 2. Y ya queda. Otra reacción que tenemos viene siendo la siguiente. El óxido de calcio reacciona con el agua para formar el hidróxido de calcio. Si nosotros nos damos cuenta, del lado izquierdo tenemos en el reactivo un átomo de calcio y del lado derecho lo tenemos. De oxígeno tenemos un oxígeno en el óxido de calcio y uno en el agua. Por lo tanto, tengo 2 átomos de oxígeno. Y del lado derecho el hidroxilo tiene 2, por lo tanto ya quedó. Y el hidrógeno tiene 2 en el reactivo, que es del agua, y en el hidroxilo tengo 2. Por lo tanto, si nosotros colocamos como coeficientes 1 en cada uno de los elementos, de los compuestos, entonces tenemos que la ecuación química está balanceada. Y la pregunta es, ¿cuántos moles de agua se necesitan para reaccionar con 5 moles de óxido de calcio? Como la razón es 1 a 1, la respuesta sería 5 moles de agua. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Dice que escriba el alumno cuáles son los elementos que reaccionan para formar el ácido nitroso. Y aquí tenemos el trióxido de nitrógeno. Con el agua reacciona para formar el ácido nitroso. Y empezamos el balanceo. En este caso notamos que aquí contiene 2 de nitrógeno en el reactivo. Entonces aquí escribimos un 1. Veríamos que aquí tendría que escribir un 2 para que se justifique al menos en el nitrógeno. Pero posteriormente veríamos que aquí ya tenemos 4 de oxígeno y solamente nos faltaría escribir aquí un 1 para que también sean 4 y finalmente ya está balanceada. Y tenemos entonces que sería una molécula de trióxido de nitrógeno, una molécula de agua para formar 2 moléculas del ácido nitroso. Y de esta manera la pregunta sería, ¿cuántos moles de agua se necesitan para producir 5 moles de ácido nitroso? Como la razón es 2 a 1, si aquí tengo 10, aquí serían 5. Como tarea tenemos el amoníaco. El amoníaco que viene siendo un compuesto formado al hacer reaccionar moléculas de nitrógeno y moléculas de hidrógeno. Si nosotros observamos, la relación que existe aquí viene siendo entre el hidrógeno, ya que aquí está en el reactivo en forma par y en el producto en forma impar. Entonces la estrategia es escribir aquí el 3, invertir los subíndices y aquí un 2. Y de esa manera ya se justifica los hidrógenos y el nitrógeno tienen que ser 2. Entonces aquí pondríamos una molécula de nitrógeno y de esa manera ya quedaría balanceada. Por lo tanto, los coeficientes serían 1, 3, 2. Y de esta manera podemos contestar la respuesta correspondiente. ¿Cuántos moles de nitrógeno se necesitan para combinarse completamente con 15 moles de hidrógeno? Entonces, en este caso, como la razón es 15 es a 1, entonces necesito 5 moles de nitrógeno. La razón es 3 es a 1. ¿Y cuántos moles de amoníaco se producen? Como la razón es 1 es a 2, entonces en este caso tendríamos 10 moles de amoníaco. Nos vamos con el ácido fosforoso, en el cual tenemos estos elementos que viene siendo
el fósforo, el oxígeno y el hidrógeno. Reaccionan para formar el ácido fosforoso. Y empezaríamos con el balanceo, que en este caso sería la estrategia correspondiente a escribir, por ejemplo, aquí un 1, y de esa manera vemos que para que se pueda balancear, como aquí me da del fósforo 2 átomos, entonces del lado derecho tendría yo que escribir un 2. Y de esa manera sí se justifica el fósforo. Veríamos qué sucede con el oxígeno. El oxígeno, tengo aquí 6 en el producto, y en los reactivos tengo 3, entonces me faltarían aquí 3. Lo colocamos y ya queda justificada y balanceada. Por lo tanto, los coeficientes serían para el ácido fosforoso 1, 3, 2 y queda balanceada. Nos vamos con el ácido fosfórico, y en el ácido fosfórico cambia porque ya el número de átomos de oxígeno varía, y notamos de que nuevamente empezaríamos con el 1, y de esa manera tendríamos 2 de fósforo, y el fósforo ya está justificado. Nos falta el oxígeno, y en el oxígeno tenemos aquí del lado del reactivo 5, y me falta completar 3 para el producto. Entonces aquí colocamos un 3 y notamos que ya queda balanceado. Por lo tanto, los coeficientes serían nuevamente 1, 3 y 2. Y de esta manera podríamos justificar cuántos moles de agua se necesitan para producir 10 moles de ácido fosfórico. Como la razón es 3 es a 2, entonces necesito aquí 15. Y con esto estaríamos concluyendo la segunda semana del mes de mayo del proyecto ECAM Química, tercer grado de secundaria.